Chiquillos, gracias por volver a conectarse, lo van a ir haciendo de a poquito. Les presento, estamos en una tercera charla, segunda de la Universidad Diego Portales. Les presento a don Arturo González, él es abogado, asesor en el Juzgado de Policía Local de Colina y actualmente licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Le doy la más cordial bienvenida a don Arturo. Ahí tenemos la presencia de jóvenes de tercero y cuarto medio. Fundamentalmente los jóvenes de cuarto medio son los que más inquietudes seguramente presentan respecto de sus estudios superiores. Así que bienvenido, don Arturo, y la plataforma es suya. Muchas gracias por la cálida bienvenida. Como ya me presentaron, mi nombre es Arturo González, soy licenciado en Ciencias Sociales y Jurídicas y abogado de la Universidad Diego Portales, y me pidieron el día de hoy que les hiciera una charla un poco sobre lo que consiste la carrera y lo que es básicamente el tema vocacional. Vamos a partir con los detalles más relativos a lo que es la carrera de Derecho en la Universidad Diego Portales, que es más rápido, temas más de dato duro. Y luego vamos a tener una sección en la que yo les voy a contar más que todo mi experiencia y vamos a abrir un espacio de preguntas para que ustedes puedan hacerme las preguntas las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, pasando con lo primero, la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, como ustedes saben, es una de las universidades más prestigiosas dentro del área a nivel nacional. Pero con todo, ustedes podrían preguntarse ¿por qué estudiar Derecho en la UDP? Que es una pregunta muy válida. Hay universidades que están mejores rankeadas, que tienen puntajes de corte más altos y que también tienen muchos años más de historia. Y la verdad es que hay bastantes temas por los cuales estudiar Derecho en la UDP es una opción bastante buena, incluso en relación a otras universidades. Lo primero es la ubicación. Como sabemos, con el tema de la pandemia, estamos todos con clases online a través de la universidad, pero la ubicación que tiene la universidad, como esperamos que esta situación se vaya a mejorar en algún momento, es una ubicación que está privilegiada en el centro de Santiago. Ustedes pueden ver acá lo que es el edificio posgrado y pregrado en la calle República, y ustedes pueden ver que cerca de lo que son los edificios de la Facultad de Derecho hay muchos estamentos públicos en los cuales los abogados normalmente tenemos que realizar nuestra experiencia profesional durante el resto de nuestra vida, como es el Archivo Judicial de Santiago, que queda un par de cuadras, o lo que es ya el casco histórico de Santiago, que es donde se ubican los palacios de tribunales, los juzgados civiles de Santiago y el Palacio de la Moneda y la mayoría de los ministerios que lo rodean. Por otra parte, la infraestructura de la universidad también es una infraestructura que está sobredimensionada para la cantidad de alumnos que posee la facultad. La facultad solo recibe 260 alumnos al año, lo cual ustedes, si comparan con otras universidades, es un número de matrícula bastante bajo, lo cual implica que en la facultad siempre hay espacios libres, no hay problemas de salas, y otros temas que son importantes es que la facultad cuenta con un auditorio y un aula magna que son propias de la facultad. ¿Qué permite esto? Que la facultad tiene una capacidad de poder realizar distintos eventos dentro de lo que es la carrera de Derecho, que no puede realizar cualquier universidad. Como ustedes saben, hay muchas universidades en que los campus son compartidos, en los que existe un aula magna que se comparte entre varias carreras, y en el caso de nuestra facultad, nosotros tenemos un aula magna que es propia, lo que significa que dentro de la Facultad de Derecho, en periodos normales se suelen realizar muchos actos, muchas convocatorias, seminarios, de los cuales por supuesto los alumnos pueden participar y que normalmente esos seminarios se pagan para los abogados, pero que para los alumnos de la UDP son totalmente gratuitos. Ustedes se van a dar cuenta, si es que deciden estudiar Derecho, de que la carrera de Derecho es una carrera en la que nosotros pasamos nuestra vida estudiando. Si ustedes piensan que van a estudiar 5 años y va a terminar ahí su estudio profesional, están muy equivocados, porque en general todas las carreras humanistas uno termina de estudiar los 5 años, pero a la larga uno tiene que seguir estudiando por el resto de la vida, porque los conocimientos se van actualizando, porque van saliendo teorías nuevas, porque las leyes van cambiando. Así que es una carrera que implica que el estudiante en el fondo se mantenga siempre vigente, y eso lleva también a que dentro de nuestra profesión normalmente uno participa de muchos seminarios, de muchos coloquios. Ustedes van a darse cuenta que en general los abogados solemos tener bibliotecas muy extensas de libros por la misma razón.
La otra parte importante que tiene la Facultad de Derecho de la universidad es la formación profesional de excelencia. Y esto no solo se logra teniendo buenos alumnos, sino también teniendo buenos profesores. Y nosotros tenemos el privilegio de, a pesar de ser una facultad relativamente joven, tenemos menos de 40 años, tenemos egresados y profesores que son de muy alto estándar. Acá solo nombro algunos porque la verdad es que si nombráramos todos los profesores que tienen buena experiencia, podríamos estar todo el día acá y no creo que sea la idea. Pero por nombrar algunos, por ejemplo, está el profesor Iñigo de la Maza y el profesor Carlos Pizarro Wilson, que son abogados integrantes de la Corte Suprema, el profesor Cristian Riego y el profesor Mauricio Duche, que son considerados los padres de la reforma procesal penal en Chile, que es la última reforma que se ha llevado a cabo al sistema jurisdiccional, o el profesor Tomás Vial y la profesora Dominique Hervé, que son eminencias dentro de su área, lo que trata de diversidad sexual y derecho ambiental respectivamente. Por otra parte, un punto súper importante que tiene la Facultad de Derecho es lo que es la vinculación con el medio. Nosotros contamos con 173 programas de intercambio a nivel mundial. Entre ellos, el más importante probablemente es el programa Linkage con la Universidad de Yale, que es un programa que solo poseemos nosotros y la Universidad de Chile a nivel nacional. Así que si quieren irse de intercambio a Yale, ya saben que tienen solo 2 universidades a las cuales optar al respecto. Fuera de todo el resto de otros programas de intercambio con el cual cuenta la universidad, como es la Universidad de Berlín, la Universidad de París o la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Por otra parte, también existe una pasantía a Buenos Aires y a Lima que se realiza durante el mes de julio, que dura 2 semanas. Es una pasantía de corta duración y también por ello es muy atractivo porque implica que ustedes no tienen que preocuparse de atrasarse en ramos y por otra parte también el costo monetario es bastante reducido ya que son países que quedan cerca y es un periodo acotado de tiempo, lo cual también lo hace muy atractivo. Por otra parte, algo que nos ha caracterizado como universidad es que la UDP siempre ha estado en el debate público. Los profesores y los egresados de la UDP son muy amenos a dar diferentes conversatorios o columnas de opinión ante la palestra pública. Acá hay algunos titulares de distintos medios de comunicación, como El Mostrador, La Tercera, El Mercurio, que dan cuenta de esto de distintos profesores o distintos académicos de la universidad que han hablado sobre temas diversos. No solo se habla sobre temas como la Constitución, que es algo que está muy en boga, sino temas, por ejemplo, el derecho a la protesta o, por ejemplo, lo que es el derecho a la educación mediante lo que aparece acá, como el proyecto de aula segura, o, por ejemplo, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, que también sale acá en una nota del Mercurio. Otro punto importante es que nuestra universidad cuenta con clínicas jurídicas. Nosotros fuimos de las primeras universidades en contar con clínicas jurídicas a nivel nacional y eso ha llevado a que, motivo de la experiencia y motivo de la antigüedad con la que llevamos practicando esto, tengamos una variedad bastante amplia de temas dentro de nuestras clínicas jurídicas. Ustedes se van a dar cuenta que muchas universidades que cuentan con clínicas jurídicas normalmente cuentan con 2 o 3. Nosotros contamos con una variedad de 8 clínicas jurídicas que van desde el derecho civil hasta la justicia criminal, pasando por mediación, interés público, migrantes, familia, y contamos también con una sede en la población La Legua, que es una sede que ve distintos temas, pero que está enfocada más en el ámbito territorial que en el ámbito de materias que se conocen. Y acá hay algunos casos importantes que ha llevado la clínica jurídica de la UDP. Probablemente el más importante de todos es el caso de la jueza Tala, que probablemente ustedes no lo van a conocer porque es un caso que ya fue llevado hace tiempo, pero de una jueza que era homosexual y los tribunales de familia de Chile en el fondo le quitaron la tuición de su hija porque estimaron de que ella, al ser homosexual, no era una persona apta para poder criar a su hija y por lo tanto la tutela la tenía que tener su ex marido. Este caso fue llevado por la clínica jurídica de la UDP, incluso llegando hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al final ese fallo judicial tuvo que ser revocado y básicamente marcó un precedente en lo que es la historia judicial en materia de familia en Chile. Y nosotros tenemos el honor de exhibirlo como caso que no fue llevado por abogados de nuestra universidad, sino de que fue llevado por estudiantes que todavía estaban en práctica, lo cual indica también un alto estándar de la calidad de estudiantes que hay en la UDP. Por último tema, para cerrar un poco, los indicadores.
la universidad, en el fondo, ustedes van a ver que en lo que es la materia de Derecho siempre se encuentra muy bien rankeada a nivel nacional. En el ranking QS nos encontramos cuarta en la carrera de Derecho. En el ranking de América Economía somos la primera en investigación en universidades privadas y la cuarta en el ranking general. Y en el ranking Time Higher Education del año 2019 somos la primera en investigación entre las universidades privadas. El futuro laboral de los egresados de Derecho de la UDP es bastante bueno. Ustedes van a ver que normalmente si hablan con abogados más antiguos van a decir que no, que la carrera de Derecho es una carrera segura, que los abogados siempre tienen trabajo, pero la verdad es que eso es un paradigma que ya no se da en la actualidad. Ustedes tienen que considerar que 40 años atrás salían 2.000 abogados al año y hoy día salen 22.000. Por lo tanto, la cantidad de personas que hay para el campo laboral es mucha. Por lo tanto, la empleabilidad, por contraparte, ha disminuido en gran cantidad. El promedio de empleabilidad de los abogados en Chile es más o menos del 80%, lo cual significa que para nosotros el tener un 92% es estar 10 puntos porcentuales por sobre la media nacional, lo cual también indica que los egresados de la UDP son muy valorados dentro del medio en el cual nos desempeñamos. El ingreso promedio al cuarto año de egreso es de 1.600.000, 1.700.000 pesos, el cual obviamente va subiendo conforme a los años. Los abogados, mientras más experiencia tienen, suelen cobrar honorarios más grandes o, dependiendo de los cargos, suelen optar a escalafones jerárquicos más altos que obviamente dan lugar a un sueldo más grande. Y por otra parte, nosotros nos encontramos también entre las 7 universidades más valoradas de los empleadores según el ranking QS 2019. Y sobre esto me gusta contar una anécdota que es bastante triste para otras universidades, pero al menos para nosotros tenemos la suerte de estar dentro de las privilegiadas, que al menos en los grandes estudios, en los grandes buffets, y lo he sabido por fuente propia, y es también bastante conocido, cuando ustedes presentan un currículum, normalmente el primer filtro es a través de la universidad. Los estudios de abogados más grandes, como podrían ser, por ejemplo, Claro y Compañía, o Filippi Pietro Carrizosa, lo que suelen hacer es tomar todo el currículum, ver de qué universidad salieron y hacen 2 grupos, básicamente. Un grupo que considera la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la UDP, la UA de los Andes y la Adolfo Ibáñez, y en el otro en el que ponen todas las demás. Y los otros simplemente están descartados sin ver más consideraciones, solo por el hecho de la universidad. Y es algo cierto en la carrera de Derecho. Al final, hoy en día, estudiar Derecho en una mala universidad no es la mejor opción. Esta es la malla de Derecho, ustedes la pueden ver a través de la página de la UDP, es una malla que es bastante común en general, por lo tanto no voy a ahondar mucho en ella. Lo único importante que yo les diría es lo que son los cursos de responsabilidad profesional del abogado y lo que son los cursos de carácter práctico, como son comunicación oral y escritura legal, que son cursos que son propios de nuestra malla, que no se encuentran en otras universidades. Por otra parte, acá ya están los datos finales respecto de lo que es el ingreso a la universidad. El promedio de la prueba de transición del año pasado fue de 629,9 puntos. Acá aparecen las ponderaciones, que son un 50% de comprensión lectora, 15 matemáticas, 10 historia, 10 NEM y 15 ranking. El título con el que ustedes salen de la universidad es de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y luego el título de abogado se los otorga la Corte Suprema directamente. En Chile ninguna universidad otorga el título de abogado, solo la Corte Suprema. Y la duración total o duración esperada de la carrera son de 10 semestres. Obviamente hay alumnos que salen en los 10 semestres, hay alumnos que demoran un poco más en sacar la carrera. Eso es respecto a lo que son los datos más duros respecto de Derecho en la UDP. Ahora, entrando un poco con mi experiencia, que fue algo que me pidieron que recalcara bastante en esta conversación. Primero que nada, yo les puedo contar que la carrera de Derecho es bastante cachativa, lamentablemente. En los colegios, en la mayoría de los colegios, no nos enseñan nada sobre lo que es el derecho, ni siquiera las nociones básicas, por lo tanto, en general, uno suele entrar a la carrera con una noción bastante vaga de lo que es el derecho. Muchas veces ustedes le preguntan a alumnos de primer año y les van a decir, no, es que yo quiero entrar a Derecho porque me gusta el trabajo, me gusta, por ejemplo, el defender a las personas. Algo que es muy común también es que soy bueno para pelear, es algo que es muy clásico dentro de los estudiantes de primer año.
Pero al final no existen nociones muy claras sobre lo que es lo que hace un abogado, y la verdad es que un abogado se puede desempeñar en distintos campos. Uno normalmente ve al abogado como la persona que va a un juicio, que pelea una causa, pero hay distintas formas de ejercer. En mi caso, por ejemplo, yo soy asesor en el juzgado de policía local de Colina, y yo lo que hago es redactar resoluciones, redactar sentencias. Entonces yo estoy desde el otro punto de la vereda. Yo lo que hago es decidir los casos que se presentan ante mí, que presentan los abogados, y decidir si sus argumentos están correctos o están equivocados. Básicamente yo cumplo con funciones de juez, colaboro con eso, esa es mi tarea como asesor. Asimismo, también hay otros tipos de formas de ejercer el derecho, como es el mundo académico. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, la investigación, esa es una opción. En el fondo es un trabajo de oficina en el que ustedes van a pasar mucho tiempo leyendo, y en el fondo su trabajo va a ser pensar nuevas teorías, pensar nuevas formas de aplicar el derecho. Y también están los trabajos que tienen que ver más con la política, que es, por ejemplo, el entrar a lo que es la academia diplomática, que es ya para ser cónsul o embajador, que eso podría ser si es que les gusta mucho viajar, si es que les gusta las relaciones interpersonales, también es una opción para ejercer la carrera de Derecho. Nosotros tenemos la suerte de que la carrera de Derecho es una carrera bastante amplia en el sentido de las formas de ejercer. Por lo tanto, hay bastantes formas en las cuales ustedes pueden hacer uso de la profesión. No solamente se tienen que limitar al abogado que va y pelea una causa ante los jueces, ya que es una carrera que abre muchas opciones y abre muchas puertas. Algo sí que yo les tengo que comentar como experiencia personal es que lamentablemente el día de hoy el ser buen estudiante no es suficiente en la carrera de Derecho. Como les conté anteriormente, salen 22.000 abogados al año, lo que significa que uno como estudiante tiene que buscar la forma de diferenciarse. Y el día de hoy se han hecho muy importantes lo que son el tener contactos. La verdad es que hoy día los trabajos se consiguen muchas veces más por contactos que por currículum o por la calidad del estudiante. Y eso es algo en lo que al menos la UDP me ayudó mucho personalmente, ya que al ser una facultad pequeña, uno tiene el beneficio de que conoce mucho a los profesores, hay muchas instancias para poder trabajar con ellos, ya sea como ayudantes de investigación, como ayudantes de cátedra o en trabajos particulares. Y eso permite que ustedes armen relación con estos profesores, que al final también son las personas que les van a permitir abrirse más a lo que es el mundo laboral. Y es algo que yo les digo, es importante, independiente de entrar a la UDP o entren a otra universidad, es aprovechar los años de universidad, ser ayudantes, hacer trabajos de investigación, tener buena relación con los profesores, porque la verdad es que si ustedes salen hoy en día con la carrera de Derecho, por muy buenos estudiantes que sean, si es que no tienen los contactos, probablemente les va a costar mucho encontrar trabajo. Derecho no es la carrera que era hace 30 años, no es una carrera que ustedes salgan de la universidad y se van a hacer millonarios automáticamente, sino de que hoy en día hay que saber diferenciarse, hay que saber ser un abogado diferente también. Eso es lo que yo les puedo contar en base a mi experiencia profesional de la carrera de Derecho. Se los digo con toda honestidad, a mí en verdad nunca me ha gustado venderles el cuento de que si ustedes estudian Derecho van a ser la crème de la crème o van a ser automáticamente del 1% más rico de Chile, sino de que me gusta darles una visión real, de que ustedes sepan en el fondo a lo que se están comprometiendo. Yo les digo personalmente, la carrera de Derecho a mí me enamoró, me encanta el derecho, me encanta leer las leyes, me encanta buscar nuevas formas de aplicar el derecho, pero uno tiene que ser proactivo, y uno tiene que ser proactivo desde que entra a la universidad. No basta con simplemente dedicarse a estudiar y sacar buenas notas, sino de que hay que buscar participar en proyectos de investigación, hay que buscar participar en los proyectos que realizan los profesores, si es que tienen la oportunidad de participar en debates o en distintos coloquios, participen. Es una muy buena opción dentro de la carrera de Derecho, porque eso es al final lo que los va a diferenciar a ustedes como estudiantes, y en el fondo también les va a abrir muchas puertas después en su futuro laboral. Eso sería mi experiencia, así que ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Me dijeron de que tienen los micrófonos muteados, así que les voy a pedir que hagan la pregunta a través del chat, y yo les voy a ir contestando todas las dudas que tengan. Arturo, mientras aparecen esas preguntas, a lo mejor profundizar un poco más cuáles son las especialidades que tiene Derecho,
sé que hay derecho civil, constitucional, etcétera. Y a propósito de constitucional, ¿qué nuevas puertas se abre? Es como tener acá el Mundial de Fútbol en el área de derecho con esta nueva versión de la Carta Magna, digamos. ¿Qué expectativas se aparecen ahí y qué otras variantes en el tema del derecho aparecen como oportunidades laborales? Bueno, por supuesto, dentro de lo que es el área del derecho siempre existen las áreas que nosotros llamamos clásicas, como es el derecho civil, el derecho penal, el derecho comercial o el derecho constitucional, que básicamente son las ramas de las cuales se desprende todo el resto y en las cuales ustedes siempre van a tener obviamente un campo donde poder trabajar. Pero cada vez se está volviendo más interesante lo que son las ramas disgregadas del derecho, que son ramas más especializadas. El derecho medioambiental, por ejemplo, el derecho de patentes, el derecho del consumidor, son materias que cada vez van ganando más fuerza dentro del área y a las cuales también ustedes se pueden dedicar. Ninguna carrera de derecho las incluye en la malla, obviamente, porque siguen siendo ramas que muchas veces tienen corta extensión, pero que tienen un gran uso práctico. Yo al menos en el juzgado de policía local veo mucho derecho del consumo y agradezco haber tenido cursos de derecho al consumo en la universidad, ya que me ha servido mucho también para poder realizar mi trabajo correctamente. Ahora con lo que es la nueva constitución se abre un gran campo para lo que es la investigación en derecho constitucional, ya que cada vez que sale una ley, básicamente esa ley va a estar abierta a interpretaciones, va a haber gente que va a considerar que dice una cosa, gente que va a considerar que dice otra cosa, y por supuesto, cuando se publique la nueva Carta Magna, si es que se publica, los abogados constitucionalistas que se dedican a la investigación van a tener mucho trabajo, van a tener mucho tema para poder investigar. Y también yo creo que después de que se publique la nueva Carta Magna vamos a tener un periodo muy largo en el cual básicamente la gran cantidad de investigación académica se va a dedicar a interpretar la nueva Carta Constitucional. Ahora, pasando un poco a las preguntas que me hicieron, voy a intentar yendo en orden por un tema de justicia. La primera es más o menos cuánto cuesta el arancel de la carrera. El arancel de la carrera de Derecho, no tengo el monto exacto, pero lo pueden ver a través de la página de la UDP, pero siempre está aproximadamente en 4.700.000. Es un valor que está más o menos equiparado en todas las universidades de Chile, al cual ustedes también le tienen que sumar obviamente el valor de la matrícula, que normalmente es un 10%. La UDP está adscrita a todas las becas del Estado y a la gratuidad, así que si pueden optar a esos beneficios, es bueno que los aprovechen. En la UDP los pueden ocupar, en las universidades, en la mayoría de las universidades públicas también, o en las universidades del Consejo de Rectores también. La siguiente pregunta ¿es necesario rendir las 4 pruebas de la PTU? No, no es necesario, no necesitan rendir la prueba de ciencias naturales, solo la de ciencias sociales, pero la verdad es que yo al menos desde mi experiencia profesional, de los tiempos, hace ya bastante tiempo, cuando rendí la PSU, fue la que me tocó rendir a mí, yo rendí las 4 pruebas. Al final no ocupé la prueba de ciencias, pero creo que es una buena experiencia porque además uno normalmente tiene una preferencia de carrera, pero siempre tiene otras opciones. Y muchas veces, muchas de las ciencias sociales, si es que también son sus opciones, aceptan cualquiera de las 2 pruebas. Por lo tanto, aunque no estudien, al final a ustedes les van a cobrar la prueba de 3 o 4 pruebas. Por lo tanto, en verdad, yo no veo que sea una pérdida de tiempo ir y dar la prueba de ciencias igual, aunque no es necesario para la carrera de Derecho. La siguiente pregunta es, ¿para poder dedicarse a la investigación del derecho es necesario la especialización o algún doctorado para aquello? No es necesario, pero es conveniente. Hay muchos abogados que se dedican a la investigación sin tener posgrados, sino de que se dedican básicamente porque se han dedicado toda su vida a trabajar en ello, pero un doctorado o un magíster o un diplomado en el área siempre es conveniente en el sentido de que permite tener conocimientos más actualizados y más refinados sobre el tema en el que uno va a conversar. Para dedicarse a la investigación, antes de ponerse y sentarse a escribir con una taza de café, es necesario hacer una investigación previa que es bastante larga. Normalmente yo me dediqué algunos años a hacer investigación, por lo tanto les puedo contar que si uno tarda un mes en escribir un artículo, uno estuvo 4 o 5 meses antes leyendo distintos artículos y distintas investigaciones para poder hacerlo.
Por lo tanto, en la medida de que ustedes tengan algún tipo de estudio, algún tipo de diplomado, magíster, doctorado en el área en el cual quieren dedicarse a investigar, eso obviamente les va a servir porque van a tener conocimientos más refinados sobre el tema, van a saber cuáles son los autores que están más en boga dentro de esa temática. Pero no es totalmente necesario. Hay investigadores que son excelentes, que no tienen ningún tipo de posgrado, que simplemente lo han hecho en base a su práctica profesional porque se han dedicado toda la vida a ello y por lo tanto tienen los mismos conocimientos que si hubieran estudiado un magíster o un doctorado. Por lo tanto, la respuesta sería que no es necesario, pero obviamente tiene sus beneficios el hacerlo en el caso de que ustedes puedan. El siguiente es, aproximadamente, ¿cuánto tiempo se requiere para rendir el examen de grado? Al menos en la UDP el examen de grado se puede rendir cada 3 meses, pero al menos mi experiencia fue que yo pasé 6 meses estudiando antes de rendir el examen de grado. El examen de grado, si bien son conocimientos que ustedes han aprendido durante toda la materia, tiene un grado de complejidad muy distinto a lo que es la carrera, ya que lo que se espera que ustedes contesten es lo que se espera que conteste un abogado profesional. Por algo es el examen de grado. Por lo tanto, el margen para cometer errores es mucho menor que en los exámenes que ustedes toman en la carrera, por lo tanto uno suele tomarlo con más cuidado. Esto obviamente siempre depende de cada estudiante. Yo he tenido compañeros que salieron de la carrera, rindieron el grado y lo aprobaron a la primera, como tengo compañeros que pasaron un año completo estudiando, rindieron el grado, reprobaron, lo tuvieron que volver a rendir y a la segunda, tercera lo aprobaron. Por lo tanto, obviamente depende mucho de ustedes, también depende mucho de la capacidad de concentración que tengan para el estudiar, el tiempo que les va a tomar, la capacidad de retención de la materia que tengan, ya que obviamente si es que les cuesta un poco más memorizarse las cosas, van a tener que tomar un estudio más intensivo o van a tener que leer la misma materia más veces. Por lo tanto, es muy relativo, pero yo diría que la experiencia es que a lo mucho 1 año para poder rendir el grado y poder aprobarlo. No deberían de tomar más, al menos con un estudio riguroso y como corresponde. Ahora, si ustedes me van a decir, no, es que yo voy a estudiar 1 año, pero voy a estudiar los fines de semana, voy a estudiar 1 hora, claramente eso no va a ser suficiente para aprobar el grado, aunque pasen estudiando 3 años. Ustedes el grado se lo tienen que tomar con la seriedad suficiente para poder aprobarlo. Y no solo en la carrera de Derecho, en cualquier carrera, el examen de grado siempre es un gran desafío y va a requerir que ustedes se lo tomen con la seriedad que corresponde. Esa sería la última pregunta que han hecho. No sé si tienen más preguntas. Siéntanse libres de hacer las preguntas que quieran, chicos. Yo la verdad es que nunca he tenido en mi vida algún problema para contestar cualquier cosa. Si son preguntas indiscretas, yo se las voy a contestar igual. Dejo también abierta la posibilidad de que algún profesor que nos acompaña también en esta charla pudiera también hacer algunas preguntas, pensando también en los estudiantes, en las inquietudes que han recibido. No sé si hay algún profesor de historia aquí conectado, podría hacer, pero independientemente de la especialidad, la puede hacer. Ahí llegaron más preguntas. Ya, la siguiente es, ¿cuánto es el tiempo de egreso promedio que tiene la carrera en la universidad? En la universidad el tiempo promedio de egreso son 6 años, que vendrían siendo 12 semestres. Obviamente, también como lo es el estudio para el grado, el tiempo de egreso es bastante relativo. Yo al menos me demoré los 5 años que dura la carrera, más los 6 meses que me tomé para estudiar el examen de grado. Pero obviamente tengo compañeros que han tardado más, tengo compañeros que tardaron 5 años y medio, 6 años. En otras universidades se atrasa un poco más también, pero tiene que ver mucho con el tema de la tesis. En la Universidad Diego Portales la tesis es un curso llamado seminario y ustedes tienen un plazo de 6 meses para hacerla, ustedes no se pueden demorar más que eso. En otras universidades la tesis es un proceso que es externo a la malla. Y eso lleva a que ustedes se pueden demorar 1 año, se pueden demorar 2 años en redactar la tesis. Y obviamente eso también hace que muchas veces los profesores que están a cargo no le den mucha importancia. Yo lo sé porque mi hermana estudió en la Universidad Católica, no estudió Derecho, pero estudió Biología. Y la tesis que ella tuvo que hacer era también externa, sin fecha de entrega ni nada, y también está el tema de que como no hay plazos involucrados, los profesores también suelen ser un poco más relajados con el tema. Muchas veces le decían, no, es que esta semana estoy un poco atareado, veámoslo la próxima, y eso también obviamente va haciendo que el tiempo de egreso sea un poco más prolongado.
como en la UDP es parte de la malla, los profesores en el fondo tienen que reservar esos horarios porque en el fondo básicamente de ellos depende el alumno. El alumno no puede decirles, no, profe, es que da lo mismo si nos demoramos un mes más, porque el alumno tiene que entregar su tesis con una fecha límite. Obviamente eso pone un poco más de presión al estudiante en el sentido de que 6 meses de repente puede hacerse un poco corto para la tesis, pero al menos en mi experiencia personal creo que es mejor así. Encuentro que de repente es mejor estar un poco presionado y terminarlo luego a estar muy relajado y que se extienda más de lo que normalmente debería. Así que ustedes van a ver normalmente que el promedio de duración va a variar mucho en relación a la universidad. Las universidades que tienen la tesis como parte de la malla van a tener normalmente periodos de egreso más cortos que las que lo tienen fuera de la malla. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho privado y el empresarial? Bueno, el derecho empresarial es una parte del derecho privado. Nosotros tenemos este universo que se llama derecho civil que tiene que ver con todas las relaciones contractuales entre personas. Y dentro de lo que es el derecho civil, nosotros tenemos lo que es el derecho empresarial o derecho comercial, que es una clase especial de contratos entre las personas. Estos contratos básicamente son entre personas jurídicas que se dedican al comercio. Eso es lo que nosotros llamamos como derecho empresarial o derecho comercial. Por otra parte está el derecho civil más puro, que involucra todas las relaciones entre personas. Eso ya implica no solamente cuando dos multinacionales negocian contratos entre ellos, sino también incluye, por ejemplo, cuando yo como persona natural le quiero vender mi casa, por ejemplo, a una persona que está dispuesta a comprármelo. O también cosas que tienen que ver con derecho de familia, que también son parte del derecho civil, que es, por ejemplo, los temas de matrimonio o los temas de filiación. Por lo tanto, el derecho empresarial es una especie dentro de lo que es este gran género del derecho civil. Obviamente, el derecho empresarial tiene mucho de qué hablar, lo que hace que obviamente haya abogados que se especializan solo en derecho comercial fuera de lo que es derecho civil. Pero obviamente dentro del derecho civil uno tiene conocimientos generales de lo que es el derecho comercial. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho penal y procesal penal, o es una especialización de penal? No, son cosas distintas. El derecho penal lo que tiene que ver es con los delitos y la forma en la que esos delitos se castigan. Eso es lo que nosotros conocemos como derecho penal. Entonces ahí se involucra, por ejemplo, lo que es el delito de homicidio y la pena que nosotros asociamos a la gente que comete ese delito, que es, por ejemplo, 10 años y un día. Lo que es el derecho procesal penal no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con la forma en que los tribunales tienen que funcionar para conocer de las causas penales. El derecho penal es un género propio, mientras que el derecho procesal penal es una especie del género que es derecho procesal. Que el derecho procesal es el derecho que ve todo lo que es el funcionamiento de los órganos que aplican la justicia. Entonces, básicamente, lo que hace el derecho procesal penal es no decir cuáles son los delitos, no decir cuáles son sus penas, sino el decir cuáles son los pasos que tiene que seguir el juez dentro de un juicio para poder condenar a una persona. Eso es lo que se dedica el derecho procesal penal. Y ahí también encontramos, obviamente, otras figuras, como es la prisión preventiva, como son las formas alternativas de resolución de conflictos, como son las salidas alternativas también, o como son las penas sustitutivas de libertad, que son las que se toman para evitar el tener que ir a la cárcel, que obviamente no están para todos los delitos. Si yo cometo un homicidio, es difícil que me den una pena sustitutiva de libertad. Así que son aspectos diferentes. Lo que sí, obviamente, siempre está el tema de que los abogados que se dedican a penal suelen también dedicarse en gran parte al derecho procesal penal, porque son cosas que van de la mano. En general, el derecho procesal es algo que a muchos abogados no nos gusta. A mí en lo personal no me gusta el derecho procesal, pero es algo de lo que uno nunca puede escapar. A uno le van a seguir independiente del área a la que uno se quiera dedicar. Yo, por ejemplo, me especializo en derecho civil, pero igual tengo que tener todos los conocimientos de derecho procesal civil que corresponden, porque básicamente no me sirve de nada el tener el conocimiento teórico del derecho civil si en el fondo no tengo lo que son las reglas del juego. Al final, en eso consiste el derecho procesal, son las reglas del juego de los tribunales de justicia. Si yo no conozco las reglas, difícilmente voy a poder participar de un juicio. Arturo, tal vez ya para ir terminando, solo a nivel de farandulismo, digamos, la diferencia entre abogado, fiscal y juez
¿Y qué implicancia tiene? A propósito de esto que te decía Farándula, hace poco se mencionó que un fiscal parece ser que pasó la línea, digamos, de relación con el juez. De hecho, lo interpeló respecto de la conducta del juez o algo así. ¿Cómo se da esa relación entre ellos? Bueno, esa es una relación bastante interesante porque es una relación que tiene un antecedente histórico. Antes de la reforma procesal del año 2003 en Chile, nosotros no teníamos lo que era la figura del fiscal, teníamos una figura parecida que era el prosecutor público, pero al final las labores del fiscal las tenía que realizar el juez, lo que nosotros en el área del derecho llamamos como juez inquisidor. ¿Cuál es el problema? Que en el fondo cuando el juez es quien tiene que perseguir la acción y tiene que realizar la investigación, se produce una contaminación en la mente del juez. Se supone que el juez debe ser imparcial, pero si yo como juez soy el que realiza la investigación, obviamente voy a propender a que mi investigación sea correcta. Por lo tanto, ya no soy imparcial. Con la reforma procesal penal se cambió esto y se creó propiamente la figura del fiscal, que es en el fondo la persona llamada a perseguir la acción penal pública, que es en el fondo el interés que nosotros tenemos como sociedad que una persona que cometió un delito sea castigada. Mientras que el juez básicamente queda con su rol de juez imparcial. Por lo tanto, eso lleva a que muchas veces los fiscales y los jueces tengan inconcordancias en el sentido de que obviamente el juez, como es quien lleva a cabo la acción pública, va a querer que la persona sea condenada, pero el juez que tiene que analizar imparcialmente tiene que lograr la convicción para poder condenar a esa persona. En el estándar penal nosotros hablamos de un estándar que se llama más allá de toda la duda razonable, que significa que yo, mientras tenga dudas de que esa persona podría no haber cometido el delito, yo no puedo condenarla. Y ese es en un sentido principalmente para evitar que una persona que no cometió un delito entre a la cárcel. Entonces, al final nosotros le pedimos al juez, ¿sabe qué? Señor juez, usted para condenar a una persona tiene que estar seguro de que, más allá de toda duda, esa persona realizó el delito. Y eso obviamente se lleva en contra de la posición del fiscal, que el fiscal obviamente como está ejerciendo una acción, a él en el fondo lo que le gustaría es que cada vez que él lleva a una persona a juicio, esa persona termine en la cárcel. Y eso obviamente lleva a que muchas veces los fiscales critican a los jueces en el sentido de que los jueces no ponen la mano dura y los jueces por otra parte critican a los fiscales de que los fiscales en el fondo llevan cualquier caso a juicio, siendo que muchas veces no tienen la prueba para poder llevarlos a juicio. Eso es en el sentido de la farándula. Hay una última pregunta ahí de Maximiliano Ponce. Sí, ¿es posible congeniar el deseo de estudiar algo y la realidad con el campo laboral cuando aparentemente ambas esferas de definición no son compatibles la una con la otra? Mira, la verdad es que el campo laboral es un punto importante, pero yo siempre he pensado de que el campo laboral debería ser algo secundario. Al final tú puedes estudiar algo que tenga muy buen campo laboral, pero ya no solo va por un tema del tema de cómo vas a sobrevivir, del sueldo, sino va por un tema de salud mental. Tienes que considerar que cuando tú estudias algo, por lo menos para la mayoría de las personas, esa va a ser la única carrera que estudies y va a ser tu única profesión y probablemente en lo que te vas a desempeñar el resto de tu vida. Por lo tanto, tienes que considerar lo siguiente. ¿Qué prefieres? ¿El tener un trabajo que no te guste, en el que puedas ganar mucha plata, pero que en el fondo vas a pasar toda tu vida trabajando en algo que no te da gratificación personal? ¿O trabajar en algo que va a ser un poco más difícil conseguir pega o tal vez no vas a tener un gran sueldo, pero que te trae en el fondo lo que es la alegría emocional de trabajar en lo que a ti te gusta? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Obviamente hay carreras en las que eso va a congeniar muy bien. Si tú me dices, por ejemplo, a mí me encanta la ingeniería en minas y tiene un muy buen campo laboral, perfecto. O sea, ahí tienes un ganar-ganar, se podría decir. Pero yo creo personalmente que uno siempre tiene que irse por lo que es la vocación. Obviamente el tema económico es un tema importante a considerar, pero es un tema secundario. Lo importante es que estudies algo con lo que tú estés feliz y con lo que tú te sientas a gusto de ejercer. Siempre tienes que pensar en eso. Tienes que pensar, si yo voy a dedicar toda mi vida a esto, ¿voy a ser feliz más allá de si gane mucho dinero o no? Al final, hoy en día, uno tiene que velar más que por ser una persona ultra exitosa en lo económico, en ser una persona que esté bien consigo mismo
que esté bien en el sentido emocionalmente hablando, que en el fondo sea una persona que se sienta emocionalmente realizada. Eso es lo que, al menos la postura que yo tengo respecto a lo que uno debe considerar como futuro profesional. Perfecto, no abusamos más de tu generosidad. Muchísimas gracias. Has dado en el clavo en todas las preguntas que de una otra manera circulan ahí por la mente y el corazón de los estudiantes de nuestro colegio. Así que muchísimas gracias por tu intervención, fue muy clara y bueno, nos veremos seguramente en otra oportunidad. Muchas Bueno, gracias. agradezco mucho también el tiempo de ustedes, el darse el tiempo de escucharme. A veces me gusta hablar más de la cuenta. Soy bueno para conversar, así que agradezco también que hayan dedicado su tiempo a escuchar esta charla también.